Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Ezequiel Almeida, soy de la carrera de Psicología y el día de hoy voy a hablar acerca del desarrollo embrionario y todo su proceso. Empecemos con el desarrollo embrionario. ¿Qué es? Es un proceso fascinante que merece ser estudiado a fondo, ya que ya sea que se logre un embarazo mediante técnicas de reproducción asistida o de manera natural. Conocer estas pautas y estas etapas es fundamental para un buen proceso de este desarrollo. Así que vamos a explorar cada una de estas partes como son la grástula, el gameto y la mórula. Y analizaremos los exámenes que estos prenatales son necesarios para garantizar. Empezaremos con la fecundación. Después de un ciclo menstrual normal ocurre el desprendimiento de uno de los óvulos del ovario luego de 14 días de la última fecha de la menstruación. A este proceso se lo conoce como liberación, se lo conoce como ovulación. En esta fase de ovulación es en la que el moco del cuello uterino se torna más fluido y elástico, de manera que los espermatozoides pueden ingresar desplazándose. El recorrido continúa en el interior del útero hasta llegar a lo que son las trompas de falopio, donde se recurre o donde se produce la fecundación de forma natural. Asegurarnos que el espermatozoide se pueda unir con el óvulo y dando lugar a un cigoto, es decir, un óvulo fecundado. El cigoto. El cigoto se trata de la etapa inicial del desarrollo embrionario, que ocurre inmediatamente después de la fecundación. El cigoto es el resultado de la unión del óvulo y del espermatozoide, lo que crea una única unión de célula con el material genético de ambos progenitores, una de las mejores, de lo más maravilloso de lo que es esta etapa. Esta célula tiene la capacidad de dividirse y desarrollarse en un organismo completamente nuevo. Durante el trayecto del cigoto a través de las trompas de falopio hacia el útero, esto puede tardar aproximadamente entre 3 a 5 días. Las células se dividen mediante un proceso llamado mitosis. A medida que avanza la división celular, el cigoto se transforma en una estructura multicelular denominada mórula. Posteriormente, esta continúa dividiéndose hasta formar una estructura hueca llamada blastocito, que se implantará en el útero y dará inicio a la etapa embrionaria. Mórula. A medida que del cigoto desciende por las trompas de falopio hacia el útero, sus células se dividen y se forma una estructura compacta llamada mórula. Esta fase ocurre aproximadamente de 3 a 5 días después de la fecundación. Recordemos que para ese entonces el cigoto ya viajó a través de las trompas de falopio. En el término mórula proviene del latín mórula, que significa mora o frambuesa, debido a su apariencia redondeada y compacta, similar a una fruta. Durante esta etapa, las células son prácticamente indiferenciadas y totipotentes, lo que significa que tienen la capacidad de dar lugar a cualquier tipo de célula del organismo. A medida que las células siguen dividiéndose, comienza a reorganizarse y a diferenciarse en dos grupos: el embrioblasto, que dará lugar apropiadamente al embrión, o flastro, que formará parte de lo que es la placenta y otras estructuras de soporte. Blastocito. El embrión en desarrollo continúa dividiéndose hasta que toma la forma de un blastocito, una estructura hueca que se implementará en el revestimiento del útero aproximadamente 6 días después de la fecundación. El blastocito tiene una zona como engrosada que dará lugar al embrión, mientras que las células externas se convertirán en lo que es la placenta. Gástrula. En la etapa de las gástrulas, las células del embrión en desarrollo comienzan a organizarse en capas diferentes, lo que dará lugar a la formación de diferentes tejidos y órganos. Este proceso es esencial para el desarrollo de las estructuras anatómicas y funcionales de un embrión. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, el embrión. El embrión o el desarrollo embrionario es una etapa crucial en el crecimiento de un nuevo ser humano. Esta fase comienza después de la implantación del blastocito en el útero, alrededor de la segunda semana después de la fecundación, y se extiende hasta aproximadamente la 10ª semana de embarazo. Durante dicho periodo, el embrión experimenta diferentes tipos de cambios, como una rápida diferencia celular y especialización que dará lugar a la formación de lo que son los órganos y estructuras fundamentales del cuerpo humano, tanto externos como internos, como son los órganos. Al igual que los seres humanos que necesitamos protección, el embrión se desarrolla dentro del saco amniótico, que lo protege y lo proporciona del entorno adecuado para su crecimiento, como si fuera una capa protectora. Algunos eventos cruciales en la fase embrionaria incluyen la formación del tubo neuronal,
que dará lugar al cerebro, la médula espinal, el desarrollo del corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones, los primeros glóbulos rojos, entre otros tipos de otros factores u órganos. A medida que avanza este proceso internamente, tomará rumbo a la siguiente etapa, que viene a ser externa, y las características específicas que tendrá el bebé una vez comienza a tomar forma. El feto. El feto es la etapa posterior al desarrollo embrionario y abarca desde la 11ª semana de embarazo hasta su nacimiento. Durante esta fase, el feto continúa creciendo y madurando, y sus órganos y sistemas corporales se proporcionan y se preparan, se perfeccionan para funcionar fuera del útero materno. Durante este proceso se producen cambios notables en el tamaño y forma del feto, es decir, que sus características faciales, corporales se vuelven más definidas. El sistema nervioso central sigue madurando y el cerebro produce un crecimiento rápido. Experimenta de una forma que avanza lo que es la madurez. Los órganos internos como los pulmones, el hígado y los riñones continúan desarrollándose y madurándose. Recordemos que antes ya estaban formándose, ahora siguen acelerados de una manera más inmediata en este crecimiento. Mientras que el sistema circulatorio y el corazón aumentan sus capacidades para bombear sangre de manera eficiente. Recordemos que el corazón es parte fundamental para la vida de un ser humano, por no decir el órgano más importante. A partir de este momento, el feto desarrolla la capacidad de realizar movimientos conocidos como movimientos fetales o pataditas, los que sienten las mamás cuando ya pueden lograr sentir a su bebé y que saben que están conscientes. Esto es una forma de que el feto comienza a estimular de que se encuentra vivo, que se encuentra activo, que su cerebro y comienza a funcionar. A medida que se acerca el final del embarazo, el feto adquiere la posición adecuada, que se da la vuelta para poder salir, para su nacimiento, y se prepara para su entrada en el mundo exterior, convirtiéndolo finalmente en un ser humano fuera de lo que es de su mamá. O neurogénesis es el proceso en el que se forma el sistema nervioso a partir del ectodermo y se produce durante la fase inicial del desarrollo embrionario. La etapa de neurulación implica la placa neuronal, las señas moleculares, los plegados, el cierre de tubo neuronal. Es importante porque la neurulación es crucial para el desarrollo del sistema nervioso central y el periférico. Desarrollo de las malformaciones, el problema en el cierre del tubo neuronal puede resultar en las malformaciones congénitas como la espina bífida o la anencefalia. Estamos hablando que son problemas muy serios que no puede pasar por alto. Y la interacción con las otras estructuras, que la neurulación es un proceso que interactúa con el desarrollo de otros sistemas y órganos en el embrión. La neurulación es un proceso muy crítico en la formación del sistema también nervioso, que inicia a partir del ectodermo y se caracteriza por la formación y cierre del tubo neuronal, lo que conocemos también como lo que son los movimientos espontáneos, como son las pataditas que sienten la mamá en lo que son su estómago. Es muy importante esto para ver sus funciones neurológicas y motoras. No obstante, todo este proceso debe ir acompañado de un profesional de la salud. Es importantísimo que las madres se dediquen a tener exámenes consecutivos para ver el desarrollo desde que empieza este proceso hasta el final, que es el nacimiento. En la primera revisión médica se debe medir la estatura. Después de 6 a 8 semanas de embarazo se debe realizar lo que son una exploración física, que tiene que ver la medir la estatura, el peso, la presión arterial, revisar los tobillos, si presentan infección, revisar la posición y tamaño del útero. Debe haber diferentes tipos de análisis, de exámenes. Recordemos que una vida dentro de otra vida es algo muy importante, pero también puede ser muy peligroso. Por eso, para poder mantener un buen proceso, la madre debe someterse a varios procesos que le permita continuar con un embarazo totalmente saludable en lo que más se pueda. Y si no, pues buscar los profesionales de salud para que lo ayuden a tener un nacimiento de la mejor forma posible para poder evitar lo que es riesgos de perder la vida. Bueno, esta ha sido toda la exposición. Agradezco mucho por su tiempo.